días. Buenos días, Guillermo. ¿Qué anda haciendo su merced? Pues por aquí trabajando en toda la producción de un nuevo Timeback aquí en Ok. Medellín. Ahí, Harold, digamos que para darle como contexto a la gente que está escuchando, me gustaría como por un lado que nos contara eso, como qué significa Timeback dentro de la ciudad de Medellín, como un proyecto que pues ya su merced junto con otras personas, pero sobre todo su merced viene realizando como desde hace bastante tiempo, sobre todo bastante en el sentido como del proceso de autogestión que ha realizado, digamos que a diferencia por ejemplo de iniciativas Rolas o Caleñas, en el caso de Timeback la presencia suya y como que la intención de modificar un proceso de trabajo que integra como labores de producción de arte, difusión de arte, experimentar incluso con la comercialización de arte, pues son muy, muy raras. Es decir, generalmente, si no se trata de una feria donde no se vende nada y el Estado la subsidia, estilo Arbo, pues el modelo es muy difícil que funcione. Y en su caso, pues parece que ha sido así. Obviamente va a un costo, por lo menos de salud, bastante alto, del cual de pronto hablemos al final de la charla. Pero sí, en principio, como que porfa, denos un contexto de qué es Timeback, cómo lo concibió su merced y cómo lo ha venido desarrollando pues hasta la edición actual. Bueno, Guillermo, gracias. Pues ve, el Timeback empezó hace 8 años, en el Ujú. 2014. Eh, en ese momento no, y de hecho nunca se concibió como un proyecto para desarrollar año tras año, fue básicamente la necesidad de exhibir y circular obra. Ujú. Yo recién había regresado al país y me encontré con un ecosistema con muy pocos espacios de circulación, Ujú. sin hablar ni siquiera de venta. Ujú. Eh, y en ese momento traté como de llevar el portafolio, algunos espacios para ver qué sucedía y esperar las convocatorias y básicamente era estar como en lista a un año, año y medio. Ujú. Entonces no tenía como sentido. Entonces, yo tenía un proyecto de instalaciones in situ Ujú. que quería desarrollar y en ese momento encontré un espacio que me permitía como crear esa reflexión de lo que estaba buscando como artista y fueron los antiguos talleres del ferrocarril de Antioquia que queda en Bello. Ujú. Ese era un espacio gigantesco, eran unas bodegas abandonadas, eran como 60.000 metros de bodegas allá con trenes oxidados ahí metidos. Ujú. Bueno, Ujú. digamos que eso hablaba un poco. Y la obra que yo estaba desarrollando en ese momento con esas instalaciones reflexionaba un poco del patrimonio material e inmaterial que estaba contenido en esos elementos Ujú. y hacía como invitar algunas reflexiones sobre lo que se suponía que era el progreso. En ese momento eran como esas mis búsquedas y yo tenía unas instalaciones que era trabajaba en aceros principalmente y unas imágenes contenían esos aceros que se desaparecían a través de oxidaciones. Ujú. En ese sentido, entonces hablé con un par de amigos, productores de eventos, y dijimos, venga, yo definitivamente quiero hacer este proyecto quiero encontrar el espacio para que pueda circular. Los Ujú. espacios de circulación en la ciudad están full y no hay muy pocos. En ese momento creo que habían dos, máximo Ujú. tres galerías en Medellín. Ahora es que tampoco hayan muchas. Ahora hay 2:30. Sí, tampoco es que hayan muchas. Entonces ellos me dijeron, bueno, ¿cómo se lo imagina? Y le hicimos, Ujú. venga, hagamos esto, hagamos la instalación. Yo venía de donde estaba, había visto ese tipo de experiencias en espacios y digamos que en mi caso, el espacio no era porque fuera chévere y estuviera abandonado pues para poder hacer algo bacano, sino que obedecía a la pregunta y me completaba el proyecto de investigación y en esa lógica sucedió como una serie de instalaciones in situ en el Ujú. espacio. Empezamos a hacer una serie de gestión de comunicación, me di cuenta que el espacio era extremadamente grande, entonces empecé a hablar con otros amigos que quizás quisieran tener algunas experiencias paralelas. En ese primer momento me acerqué a algunas instituciones, particularmente el MAM, Ujú. y de la mano de Jorge Barco, que estaba trabajando en el área de educación,
dentro del museo, Ujú, me comentó que había un festival que estaban trabajando paralelo al MAM y un que se llamaba Bartex, que también cumple 10 años, y ujú, era un festival de videoarte y video experimental, y me dijo, mira, quizás podemos hacer una extensión de la muestra que vincule la presencia institucional del museo a través del Bartex en el espacio, en una de las bodegas. Yo le dije, ujú, fantástico. Y así, dos, tres amigos. Lo cuento así como tan detallado, es porque esto se materializó de manera muy orgánica. ujú, Nunca hubo ninguna pretensión de que esto se convirtiera en un proyecto que se iba a hacer año tras año o un proyecto de gestión cultural. Cuando eso sucedió, Bello, pues para quienes están en Medellín y conocen, pues es un municipio junto a Medellín, pero queda lejos, queda al norte. ujú, Y el día de la inauguración se nos apareció mucha gente para lo que normalmente circula en Medellín en las prácticas artísticas en ese momento y menos pues para prácticas ligadas a las que nosotros hacemos, ¿no? ujú. Eh, y al cabo de 2, 3 días ya había pasado cerca de unas 1.500 personas por el espacio, entonces terminó el evento, yo conversé con mis amigos y les dije, mire, eh, por mi obra no fue, pues porque yo estoy llegando Ujú, aquí al territorio, ¿cierto? Apenas estoy como creando cuerpo de obra y producción. Pero definitivamente la ciudad respondió como a un llamado de poder participar de dinámicas en espacios no convencionales y lo que se evidenció como una falta de espacios de circulación, pues la ciudad también estaba como esperando nuevos espacios de circulación y ujú, visibilización de prácticas ujú, artísticas y particularmente nuevos públicos. ujú, No fue mucho público, digamos que es invitado por otras circunstancias, llámese entretenimiento, actividades culturales o qué sé yo, ujú, respondieron. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un segundo? ujú, Inicialmente el time back eran, evidentemente son dos palabras y hacían parte de un concepto que yo estaba trabajando en esas instalaciones, en esa obra, ujú, y era que yo tenía el texto en inglés y en español en ese momento pues en el sitio. ujú, Eh, y de el inglés, pues aparecía, allá eran los conceptos de bolsas de tiempo, que eran unos espacios donde podía reflexionar sobre los asuntos de la memoria y la temporalidad de lo que yo sucede alrededor de las prácticas que estaba desarrollando. Pero esa palabra de time back se quedó en el consciente colectivo. ujú. Jamás pensamos ponerle time back al proyecto. Ok. Primero porque es en inglés, Mm, ¿cierto? Y literalmente era un texto traducido uno al lado del otro. Pero pues la población empezó a preguntarnos, pues eso tuvo mucho revuelo, hubo prensa que ujú, participó y nos ayudó, pues una respuesta muy linda de la ciudad, pero algunas personas y gestores o que eran colaboradores, oiga, ¿cuándo va a ser el nuevo time back? ujú, Y eso se empezó así como a volver lenguaje, y cuando los amigos y yo, que en ese momento eran José Escudero, Federico Ángel, Felipe Saldarriaga, nos reunimos y dijimos, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto cómo llevamos el segundo? Y ujú, alguien estaba en la mesa, también otro amigo dijo, no, pero es que ustedes ya se llaman el time back. ujú, Y dijimos, pues bueno, esto es de manera natural, hagamos un segundo y yo ya lo que hagamos es que ya no es una individual de un artista o un proyecto instalativo, sino que revisemos preguntas, qué preguntas nos podemos hacer y sobre esas preguntas a qué grupo de artistas podríamos invitar o curadores que nos ayuden a contestar esa pregunta. Y en ese caso había, estaba empezando un fenómeno que hoy está pues en su total ebullición y disparado, que es la gestión inmobiliaria en Medellín. ujú. Y había una zona que es particularmente donde está el Museo de Arte Moderno, que obedece a una zona que era de zona industrial y que Sí. se convirtió hoy en un centro residencial en la ciudad. Ujú, Apenas estaba empezando. Entonces se veía un cambio que venía sucediendo en la ciudad. La ciudad no era una ciudad turística todavía. O sea, ujú. hoy es una ciudad turística que incluso le está casi a los topes de conversación del nivel de turismo de Cartagena, Ok. Medellín, por más encantadora que sea, pues sus características no fueron desarrolladas ni pensadas para ser una ciudad turística. Se ha Ujú, venido a tener que adaptarse muy rápido, pero había una burbuja inmobiliaria que estaba creciendo. Entonces ujú, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la reflexión alrededor de esto? Los procesos de gentrificación, la promesa de progreso, el desarrollo inmobiliario. Y entonces encontramos una antigua bodega al frente de lo que eran los talleres y mesa, que son los talleres y los talleres Robledo, que es donde está aquí el Museo de Arte Moderno. Y ujú, dijimos, bueno, invitemos acá. Y ahí en ese caso ya invitamos a un par de curadores, Gabriel, eh, Gabriel Mario Vélez, que hoy es el decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ujú, y
Y en esa lógica empezamos a invitar artistas. Uno de los primeros artistas que estuvo fue Víctor Harold, Garcés. ahí lo quiero interrumpir porque creo que aparece como una pregunta que es de las que más como agobian a las personas que intentan o están pensando en procesos de gestión para arte contemporáneo, es eso, como el incluir dentro del capital de los procesos, por ejemplo, los honorarios o sí, el contemplar honorarios para personas que colaboren, que contribuyan en la consolidación de los contenidos. Entonces, en este caso, su merced habla de eso, de que ya para el segundo time back como que el modelo pasó de obra de artista individual acompañada de amigos a un modelo curatorial a partir de unas dinámicas de ciudad e invita a un curador. Ahí quería preguntarle como respecto a esto, ¿cómo fue la financiación de la presencia de ese curador? Es decir, se le pedía asesoría, se le invitaba a charlas, se le sugería una lista de amigos, o más bien el personaje como que proponía un modelo más estructural y esto se iba pagándonos a lo largo de los meses, en una sola tanda al final, a 90 días, nunca como en Bogotá, no sé. Sí, pues súper honesto. O sea, nosotros el primer Timeback ya pensado como un evento con las experiencias que habíamos tenido, nosotros, yo trabajaba en publicidad Uh antes -huh, de dedicarme a vivir de las prácticas artísticas y pues eso me ha dado algunas herramientas, algunos contactos en algunas áreas de uh -huh, mercadeo, de algunas compañías y cómo presentar un proyecto de cara a lo que le puede interesar a ellos. Cuando vimos la audiencia que nos llegó al primer Timeback, pensamos, bueno, quizás esta puede ser una manera de poder financiar los proyectos. uh -huh, No es meter stands dentro de las exhibiciones, no es meter activaciones y regalos de productos dentro de las uh exhibiciones, -huh, sino tratar de tener unos puntos de acceso afuera de las exhibiciones, estamos hablando del 2014, uh -huh, afuera de las exhibiciones, para que las marcas tengan su encuentro y nosotros garantizarle pues una audiencia. uh -huh, Y eso empezó a resultar bien. La gente, pues, la ciudad estaba como teniendo unos cambios que hoy se ven los resultados y estaba queriendo como tratar, pasar de ser una ciudad que estaba empezando a ser la segunda ciudad del país a esa ciudad de visión internacional que está queriendo ser hoy. Entonces se sintió muy bien. uh En ese -huh, sentido, nosotros les ofrecimos unos honorarios uh -huh, realmente simbólicos, o sea, simbólicos es re simbólicos a los curadores, eran amigos, uh y -huh. los curadores ya pasaban su propuesta, Ok. ¿cierto? Instalación. Nosotros cubríamos producción, incluso algunas de las obras eran instalaciones que se desarrollaban dentro del espacio, evidentemente como lo entrega la palabra in situ, entonces nosotros también creamos unas bolsas de trabajo Uh para poder -huh. desarrollar esos proyectos. Ah, re bien. ¿Cierto? A los artistas que la necesitaran, o Uh sea, -huh, quienes realmente iban a desarrollar un proyecto in situ, a quienes tienen ya obra lista instalada y pues fueron y la llevaron. uh Y -huh, fue un trabajo muy colaborativo, pero yo tratando de siempre de tener un recurso pequeño, mucho, simbólico, importante o pertinente para el grupo de colaboradores de artistas. uh -huh, Mm, De resto, hacer gestión, o sea, maletear durísimo entre todas las marcas, tratar de hacer estrategias de poder tener media partners, pues algún medio que pudiera ayudarnos a uh promocionar. -huh, Y en ese momento, pues entonces el proyecto le fue bien, le uh volvió a -huh, ir bien otra vez, fue más gente, nos pareció, entonces nos sentamos, ya venga, entonces aseriémonos, uh -huh. ¿cierto? Esto nos gustó y entonces ahí conformamos ya lo que en ese momento nos pareció la mejor idea, antes de que aparecieran cualquier momento de invitación a que los proyectos de gestión cultural se convirtieran en empresa, en ese momento nos pareció una buena idea por el relacionamiento que teníamos con las marcas y por Ok, la capacidad de poder tener recursos. Entonces nosotros creamos una empresa que ok. se llamaba Timeback. Y con esa empresa decidimos, listo, vamos a tratar de hacer por lo menos un evento de estos al año, Uh ¿cierto? Y a tratar de desarrollar otros formatos de pequeña o menor escala para poder experimentar otros modelos de financiación o de sostenibilidad económica. -huh, Y así empezó. ok. Entonces, a hoy, eh, Timeback es un proyecto que crea eventos y experiencias de arte basadas en las prácticas artísticas contemporáneas Uh -huh, y que sus proyectos se desarrollan en espacios no convencionales de diferentes ciudades, en donde el espacio en sí sea una respuesta a las preguntas que nos convocan. uh -huh. Eso está en Back. Ok. Harold, entonces volviendo a esta segunda versión y al trabajar con curadores, entonces
Listo, ya en términos de como de financiación y proyección presupuestal, listo, hay como una línea, el contrato del curador, apoyo en producción y bolsas de trabajo. En términos más dados a lo teórico, ¿cómo se configuraba el evento? Es decir, aquí lo Sí. pregunto es más respecto a, sí, como decisiones curatoriales e incluso museográficas integradas, como ya usted lo dijo en un caso, como sitio específico, supongo que habría otro tipo de procesos dentro de espacios o hacia la ciudad, e incluso le preguntaría si pensaron en la articulación de lo académico del evento de reflexión teórica o cómo se dio eso. Pues se fue construyendo a poco, Guillermo, porque en un principio estábamos desarrollando algo de lo cual no teníamos una referencia clara, Uh -huh, ¿cierto? No éramos un espacio independiente porque no teníamos un espacio fijo, no éramos un colectivo porque no éramos un grupo de artistas trabajando una línea conceptual, uh -huh, no éramos una institución, ¿cierto? Y tampoco éramos una empresa que nos dedicáramos a ofrecer servicios porque no era que yo estuviera ofreciendo o estuviéramos ofreciendo eventos de arte para marcas uh -huh, ni curadurías para instituciones. uh -huh. Entonces era una lógica que básicamente la figura jurídica fue una respuesta a una necesidad de contratación específica que nos hicieron una vez. Ah, Nos ok, dijeron, mire, ok, ustedes así como pues como por persona natural, pues no podemos hacer contrato. ok. Entonces dijimos, no, pues pucha, pues vamos a hablar, a abrir ya una empresa o hacer como cuál puede ser la mejor manera. Uh Y esa -huh, fue la razón por la cual nosotros creamos esa figura jurídica. Eh, no lo hicimos como una entidad sin ánimo de lucro, pues porque ninguno de nosotros nos dedicábamos a eso, ni entendíamos esas circunstancias y veníamos era de un mundo, sobre todo los compañeros que me estaban apoyando o que estaban vinculados, tenían otras empresas. uh -huh, uh -huh. Y entonces esa lógica, como esa mezcla, esa amalgama, ese caldo de cultivo de situaciones, de pronto de oportunidades o de momento de la ciudad, fue la que hizo que se conformara así. Ok. Ahora, en términos formales, en el proyecto, había unas conversaciones previas con los curadores, digamos que inicialmente en Timeback anunciábamos como una línea de investigación, mire, Ujú, nos interesa reflexionar y pensar sobre sobre el fenómeno de gentrificación que está y va a suceder en Medellín ujú, y que sucedió ujú, y que sigue sucediendo. Entonces, invitamos a unos curadores que pensábamos que se acoplaban como esta conversación, que también estuvieran dispuestos a tomar riesgos. Nosotros somos un proyecto nuevo, éramos muy jóvenes, absolutamente desconocidos, y quienes podían asumir esos riesgos eran quienes estuvieran como asustados por su riesgo reputacional, sino que antes, por el contrario, estarían buscando como nuevas prácticas. En ese sentido, yo le agradezco infinitamente a Gabriel Mario haber creído en ujú, nosotros en ese momento, pues porque eso era un salto al vacío, ujú, ¿cierto? Y sobre todo en esa mezcla, ¿no? Como que hay una presencia de marca, como que es esto, ¿cierto? Esto no es un espacio que pertenezca a la institución académica, no es la sala de exhibiciones de la Universidad de Antioquia o el MUA, sino que es una suerte de muchachos que están ahí, como construyendo y reflexionando desde las prácticas artísticas. ujú, Después de eso, ellos tenían libertad y proponían una lista de artistas y con esa lista de artistas habían unas conversaciones, pues unas virtuales y otras pues presenciales, en donde se empezaban a construir una serie de obras en el espacio. ujú, Ya después nosotros internamente buscábamos los recursos, sea o a través de alianzas, literalmente, o sea, por ejemplo, con Víctor Garcés tenía una pieza que tenía una pila gigante de carbones y nosotros éramos literal por toda la ciudad buscando quién nos podía proveer esos carbones a ok, manera de alianzas, ok, ¿cierto? No era que tuviéramos una bolsa así completa, ujú, pero y en otros casos sí, mira, no, te doy la bolsa y tú resuelves porque ya tú conoces tus materiales y sabes dónde ejecutarlos. Además porque Víctor Garcés no estaba en la ciudad, en ese momento él vivía en Bogotá, ujú, entonces toda esa producción era remota. Eh, Timeback también fue, ahora que me haces esa pregunta me pongo a pensar, también las personas que trabajaron conmigo también lo encontraron como un refugio de quienes tampoco encontraban espacios de exhibición o circulación. ok, Entonces, en ese sentido, estábamos creando un espacio propio para poder encontrar sostenibilidad, pues no solo circular nuestras obras y prácticas y pensamientos y reflexiones, pues que es la vida a la cual uno se dedica, sino ujú, también de alguna manera vivir de ello, ¿no? Y así empezó a suceder. ¿En dónde empieza realmente el cambio significa? O sea, cuando ya dijimos, bueno, esta vaina ya hay que no solo formalizarla jurídicamente, sino que empezaron a aparecer estas preguntas. En el 2015 nos invita, hay un Congreso Internacional de Arte, Cultura y Paz que se desarrolla en Bogotá. ujú,
Y ese congreso, a través de Artes, empiezan a invitar a diferentes gestores de todas partes de América Latina, de Iberoamérica, Ujú. y dentro de ellos hay un contacto y un acercamiento con nosotros, porque ya pues, habíamos tenido como presencia en medios o ya había circulado pues, la idea de que habitábamos espacios. En ocasiones nos referenciaban con un proyecto que se desarrollaba en Bogotá también, que habitaba espacios, pero la lógica de ellos sí estaba muy sujeta a que el espacio estuviera disponible para poder exhibir. Ujú. Y el de nosotros sí obedecía a unas preguntas de investigación. Entonces, IDEARTES nos contacta y nos invita a habitar el Hospital San Juan de Dios. Ok. Y entonces a invitar como una reflexión, porque ese hospital llevaba cerrado en ese momento 13 años, no Ujú. se había abierto al público, y entonces nosotros ahí vemos como una oportunidad ya de actuar, como con una invitación específica y como juntarnos como proyecto a pensar curatorialmente cómo abordar una investigación que no había nacido de parte de nosotros, Ok. ¿cierto? Que nos han invitado. Y ahí ya hicimos un proyecto de investigación un poco más largo, llevamos a los artistas a Bogotá, digamos que llamarlo residencia es injusto, pero sí estuvieron habitando el espacio cerca de unos 15 días, ¿cierto? Para tratar de familiarizarse con el territorio, era sorprendente con todas las problemáticas que ahí sucedían, y ahí aparecieron unas obras y unas reflexiones que se instalaron en el edificio, y en el marco de ese congreso, de esa cumbre de arte, cultura y paz, uno de los eventos era la inauguración del Hospital San Juan de Dios con Timeback activando o habitando 3 edificios. Ok. Y ahí ya ahí ya al terminar ese proyecto, yo sí me hice una pregunta que hoy me sigue abordando, es dónde queda el saldo pedagógico de estos eventos, dónde está Mm. la documentación, cómo es el levantamiento de estos procesos, eh, que hoy sigue siendo algo por resolver, no lo hemos resuelto, ¿no? O sea, cada vez hacemos más, sí, tenemos más registro y de pronto un registro más coherente en términos de aportarle al campo, pero en ese momento era un registro fotográfico y video, casi como pensando más en lógica de evento. Ok. Eh, y entonces, bueno, ahí fue donde realmente tomó un giro distinto el proyecto de Tania. Harold, pues de hecho sí, usted lanza esta pregunta, sin embargo, antes se me había ocurrido otra ya escuchándolo y es que otro de los, de los factores de producción de ansiedad respecto a la gestión de arte contemporáneo aquí en el país es la internacionalización, ¿no? O sea, como que todos tenemos el complejo de necesitamos que nos vean de afuera para que se valide nuestro quehacer y mejor si nos validan siendo invitados de afuera. Y en ese sentido me parece que esto que sucede en 2015, ya que les invitan a un congreso internacional, en parte apunta un poco a resolver esa internacionalización de Timeback. Hay que ir a preguntarle cómo han venido, pues a lo largo de estos 8 años de funcionamiento, articulando la internacionalización. Por ejemplo, con un modelo de colonización cultural, como traer gringos a que hagan acá y muestren acá y se les paga como todo, como la fiesta, las drogas, el trago y la postproducción de obra, o un modelo más de intercambio donde se mandan colombianos a que dejen en alto el nombre de la patria en otros escenarios, o no internacionalizarse, simplemente cómo entienden esa lógica ustedes. Ahí me hace como devolverme un poco cuando me hacías la pregunta sobre el modelo de financiación, Uh -huh. y me parece justo como contarlo, es que si bien encontramos herramientas y los medios para poder llegar a estas marcas, Uh o -huh. básicamente muchos eran amigos que apoyaban, pues la recepción de esos ingresos eran a meses. Ok. Pues nosotros hacíamos el evento este fin de semana y había una factura por ahí a 90 días rodando en alguna marca de gaseosa, Ya. ¿cierto? Entonces también en ese momento, el primero lo financiamos de bolsillo de nosotros, Uh -huh. ¿cierto? El segundo, pues ya estábamos estallados. Entonces empezamos a pedir prestado dinero, y en ese caso hay una anécdota muy curiosa, y es que eh, intentamos ir a todas las partes donde nos prestaran dinero de manera dentro del sector, pues o sea, llámese bancos, cooperativas, eh, grupos de gestión, y ninguno nos prestaba. Uh Y lo que -huh. necesitábamos era que nos prestaban para operar, incluso con los contratos de los patrocinios, Sí. no nos prestaban. Y en ese momento estaba creciendo una industria, digo, venía de antes, eso viene de mucho antes, pero viene tomando fuerza una industria de música urbana en la ciudad, Uh -huh. ¿cierto? Que Uh -huh. hoy pues está en el número 1 del mundo, y entonces en ese momento uno de los artistas nos prestó el dinero. Uh -huh. Dijo, ¿sabe qué? Yo les presto este dinero para que ustedes hagan ese proyecto cultural, que me parece una berraquera,
háganlo, y con eso fue que empezamos ese primer Timeback. Timeback Perdón, pues perdón, ya de perdón, manera Harold. formal. Ahí le quiero interrumpir. ¿Este artista les prestó como productor asociado o como para posicionar su marca? Es decir, como Nada, cero, yo le productor doy asociado, 2 millones de dólares, pero mi imagen, mis gorras, mi blimblineo cero. salen las mierdas de ustedes, ¿no? Cero, Ok, cero, cero. ok. Yo en eso particularmente, y pues José Escudero, que es mi socio ahora, siempre hemos hablado de eso. Trato de mantener siempre un marco ético muy claro al interior de la conversión del arte, no dejo meter nada. Ok, O ok, sea, ok, ok. las marcas en la conversión publicitaria, y les doy las herramientas para que sea justo ese intercambio y realmente sea beneficioso para las marcas. O sea, si va a Ujú, ser una activación de entrega de producto, pues ármate un espacio como consideres afuera de las exhibiciones y ujú, entrega. O sea, total, este es el stand y esto es una ujú, activación de tal marca, bienvenido. Pero no es que nosotros ahora tengamos chaquetas, camisetas ujú. patrocinadas por marcas, eso nunca pasó en Timeback Ok. y no creo que vaya a pasar. Entonces, en ese sentido, ahora cuando me dices lo de la internacionalización, cuando llegamos a Bogotá, pues claro, fue un proyecto, fue la primera vez que recibimos ingresos, es más, fue la primera vez que recibimos alguna utilidad sobre un Ok. proyecto que hubiéramos hecho. Dijimos, bueno, o sea, como que al parecer esto puede funcionar, y entonces ahí nos arriesgamos y caímos en ese lugar que tú dices de la internacionalización, y tomamos un espacio por el poblado, entre la 10 y la 10A del poblado. Con ese dinero que nos sobró, pues que nos sobró, no, que nos llegó, que nos quedó, Ujú, montamos un espacio en un tercer piso de lo que iba a ser una nueva tienda de diseño. ok. Entonces, en la tienda de diseño del tercer piso lo tomamos y creamos un espacio de prácticas artísticas, particularmente para presentación de proyectos en solitario o en dúo de artistas y Ujú, experimentación. Y lo que tratamos de hacer fue que arriba en ese tercer piso era una lógica de laboratorio de creación y una sala de exhibición con, con características que había muy pocas en la ciudad así. ujú, Y abajo, en la zona de diseño, decíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a financiar esto? Entonces abajo, personas que vienen a comprar, están empezando lo que había mencionado anteriormente, con la gentrificación, a hacer interiorismo, a preguntar por obras. Y entonces nos llevan a nosotros y hacemos una suerte como de asesoría, ujú, ¿cierto? Y recomendábamos a algunos artistas locales o artistas emergentes o artistas que pues nos creyeran, pues que los artistas también consolidados tampoco nos iban a soltar obra a ujú, nosotros en ese momento. Y ahí empezó una suerte de estrategia de financiación también de ese espacio, ujú, ¿cierto? ujú, Y ya como para darle como el cierre a ese espacio, estando en ese espacio, en un árbol, y como no quiero decir la primera, pero puedo equivocarme, pero sí puede ser una de las primeras, esos grupos de visita de Arbo de Bogotá a Medellín que traían a ujú, estos coleccionistas, visitantes, slash art dealers, slash lo que sea, ujú. ¿cierto? Que venían a Medellín en virtud de conocer el campo del arte, invitados desde Arbo y a través del Museo de Arte Moderno de Medellín como mediador, hacen una visita de galerías. Ujú, Y nosotros literalmente caemos parados. ¿Por qué? Porque estábamos en mitad de la ruta. O sea, ujú, estaba la Galería de la Oficina, ¿cierto? Y más adelante estaba Galería Duque Arango y otra galería arriba. Y digamos que nosotros literalmente estábamos en mitad de la ruta, o sea, como que había que pasar por ahí. ujú, Y en el fervor que habíamos tenido en los meses anteriores, pues la persona que hacía como el recorrido dijo, no, pues visitemos a Timeback. ujú. Y básicamente nos colamos y ahí ¡prum! Nos metimos y entró ese grupo de coleccionistas y una de ellas era una chica que estaba creando una feria de arte en Miami, en el Ok. marco de Art Basel, que Ujú, se llamó Ex Contemporary. Y cuando ella llegó allí, nos dijo, mire, saben que yo los quiero invitar a ustedes como proyecto. Ustedes me ok. parecen X o y nos invitó como a hacer un proyecto especial, como una curaduría específica Ujú, en el centro de la feria. Y la feria, pues, sabes que son estas carpas y había una serie de booths, pues de stands, y en la mitad había una suerte de curaduría con un extraño matiz que la curaduría también estaban a la venta las obras, ok. que esas vainas pasan mucho en Miami, Ujú, como que todo siempre está como puede que esté en una conversación académica, pero también da paso a la venta, finalmente es una feria, ¿no? ujú, Pero no es como sucede aquí en Arbo con Arte Cámara, que las piezas no están a la venta, ujú. ¿no? Pues Allá dentro de sí. arte cámara, porque en las Claro, tiendas de total, afuera pues se negocian las obras y pues sí, el artista de algún lado tiene que ganar porque pagando todo. absolutamente, total.
Pero me refiero que allá era claro Ya. que esta era una curaduría invitada de Colombia, Ujú. de un proyecto joven, y que las obras estaban a la venta. Y entonces esa fue la primera quebrada de Time. Es decir, obtuvieron como el logro antineurótico de al fin logramos la internacionalización, pero obtienen el fracaso económico de internacionalizarse cuesta como un putas. Fue una toteada tremenda. Ok, O sea, ok. No hablemos de eso para no y una dañarle el toteada, tinto. Todo bien. con el dólar a 2000. O sea, Ah, no, sí, pues. sí, o sea, Y creciendo. y Ok. creciendo. Entonces, fue una totada tremenda porque cometimos todos los errores de caer en ese lugar de que la internacionalización es el camino más rápido y adecuado para poder crecer, Ujú, sin entender ninguna de las lógicas de lo que ello realmente suscita. Dos, sin tener idea cómo participar en esos marcos feriales a la escala que nos lo estaban invitando. Y ujú. tres, nada, jugando a ser lo que no éramos en ese momento. Entonces nos llevamos una exhibición potentísima, nosotros estamos absolutamente orgullosos, invitamos a Carlos Uribe como curador, Gabriel Mario también fue co-curador de esa muestra, Ujú, y nos llevamos una exhibición que se llamaba Colombia Ahora, ujú, y recogía una muestra de artistas, en ese momento ya artistas consolidados, pues evidentemente gracias al trabajo de los curadores, le creyeron a Timebag, entonces teníamos básicamente un proyecto en solitario de Livia Posada con toda su instalación de hierbas de sal y tierra, con las ujú, camillas, o sea, básicamente una instalación que años después estuvo en el MAM instalada de igual manera así de digna. ujú. Y también habían obras en ese momento, Paulo Licona, Juan Obando, bueno, Juan Raúl Hoyos, Freddy Alzate. Digamos que el artista más consolidado que tenemos ahí era Livia, y el Ujú, resto eran artistas que estaban en su mediana trayectoria. ujú. Reviews, todo lo que quieras buenos, muy buenos comentarios, artículos, invitaciones a cócteles, no vendimos nada. Ok, ok. Y eso es historia, pues, ya que cuentan todos los que se han atrevido a participar en marcos feriales, pues alguna vez han tenido esa noticia. Ujú. Y con eso ahí cierro como esa pregunta que usted me hace. Y la internacionalización, pues ahí llegó la internacionalización y nos toteamos. Ok, ok. Harold, yo creo que ya está como bien el marco de Timeback respecto a como esos antecedentes. En la actualidad, digamos que usted está enfrentando pues, la última versión la última edición de Timeback, que básicamente, pues, supongo que en términos globales su reactivación no se aleja a la de muchos eventos de gestión para arte contemporáneo que adquirieron en algunos casos, por ejemplo en el caso de Arbo acá en Bogotá, a las patadas, conciencia como del fracaso del modelo económico que planteó la pandemia, en otros casos como una necesidad como más sincera de acercarse a la comunidad de personas que generan contenidos para los eventos y de pronto una audiencia. En el caso de Timeback, eso, uno, respecto a esa pregunta que su merced me dice que es transversal al desarrollo de este proceso relacionado como con las transformaciones urbanísticas de la ciudad de Medellín, esa reactivación, cómo se da, y respecto a la pregunta, el hecho de que ustedes sí plantean como un marco semicuratorial articulado en torno a una pregunta, ¿qué pregunta van a poner en juego o desean poner en juego ahorita? Y pues sobre todo, eh, no, miremos esas dos preguntas, por fin. Bueno, del, pues como retomamos del primer momento, la ciudad ha cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, Medellín tiene un aceleradísimo cambio y de mucha inversión, tanto nacional como extranjera, porque sería injusto decir que solo extranjera. Se ha vuelto como un lugar del deseo para muchas personas que están invirtiendo. Y pues el desarrollo inmobiliario ha crecido y ha pasado pues de apartamentos normales a unos apartamentos de lujo. Yo Ujú, creo que todo eso viene eh, abrazado por una agenda de ciudad de querer de manera acelerada transformarse e internacionalizarse y mostrarse como una ciudad de primer nivel del mundo. ujú, Y con eso esconde una serie de circunstancias que siguen estando y que son asuntos que se necesitan resolver con, ahí, en estos momentos con premura. ujú, Eh, el espacio que estamos haciendo, donde estamos ahora,
sufre esa misma circunstancia. Ujú. Digamos que aquí ya vemos una consecuencia, el espacio donde se va a hacer el Timeback este año, que es en su octava versión, que es un antiguo colegio y convento. Empezó Ujú. como convento, se fue convirtiendo en colegio, y es un lote pues envidiable, todo el mundo lo estaba buscando, pero pues no habían logrado concertar pues, con las hermanitas, y ellas finalmente deciden salir porque la gentrificación turística, de ese turismo desmedido, de ese turismo extranjero desmedido y de lo que ello conlleva, las gentrificó, o sea, las sacó Ujú. definitivamente. O sea, ahorita está la pared del convento y pared afuera. Hoy hay un fenómeno fuerte de trabajo sexual no regulado, de Ujú. problemáticas de orden público, de criminalidad, de expendio de estupefacientes, de plaza, Ujú. de calentura. Ujú. Eso es lo que está Ujú. pasando alrededor. Y a mí me gusta decir esto porque nada de eso es sorprendente, pues porque eso desafortunadamente lo vivimos en Ujú. todas las ciudades del país, y sin mayor atención de las quienes toman las decisiones de los territorios. Ujú. Aquí es que te acabo de comentar, toda esta descripción de este ecosistema está en el estrato 6, y es ahí cuando todo cambia, Claro. ¿cierto? Entonces esto era el Parque Lleras, que era la cereza de la conversación y de esa, lo que podría llamarse internacionalización de Medellín, un parque donde ya habían bares nuevos, de nuevas propuestas gastronómicas, donde se empezaba a escuchar otro tipo de música, Ujú. y hoy es esto que te acabo de comentar y está en el estrato 6, y Ujú. ahora sí se convirtió en un problema, ¿cierto? Pues porque aquí en Barbacoas hay otras zonas en donde esto sucede hace rato, lo que pasó, lo que primero fue el Santa Fe y ahorita el barrio Antioquia, Ujú. eso sucede. Entonces ahí es cuando ya empieza a generar. Entonces saca a las hermanitas, y ese espacio queda en disposición, ese antiguo convento, que era realmente una escuela de formación para novicias, Ujú. así como que nos parecía supremamente interesante, un lugar de enseñanza, de clase de construcción pedagógica, de lo que puede ser un planteamiento absolutamente conservador, católico, ¿cierto? Que identifica mucho también a lo que era la ciudad Ujú. anteriormente Ujú. y a lo que está enfrentada ahora. Entonces nos parecía el lugar perfecto para generar ese contraste. Y nosotros, después del último timeback que hicimos, que fue en el Hotel Nutibara, Ujú. que es un hotel que se llamaba, la pregunta era como, el asunto que nos invitaba era bienvenidos a incomodar, como casi como una atención a estas nuevas visitas y Ujú. todo lo que compone esas visitas. Apareció la pandemia, nos dimos cuenta y evidenciamos que el ecosistema cultural es rico en producción, frágil en sostenibilidad económica, ¿cierto? Ujú. Que las instituciones culturales que asumíamos como que eran la sombrilla y las que sostenían, la sombrilla y base Ujú. que sostenían el ecosistema cultural, estaban igual de frágiles también, Ujú. ¿cierto? Que 5 meses o 6 meses sin recibir como lo que normalmente recibían, se ponían en vilo, Ujú. Ok. y también Ok. empezaban todas a llorar, ¿cierto? Ujú. Ujú. Entonces nos dimos cuenta que esa distancia no era tan grande en términos de sostenibilidad económica, que había creado una suerte, pues, consideramos, una suerte de espejismo, una suerte como de asunto, como borroso, que parecía como unas distancias donde estas instituciones o estas galerías o estos espacios un poco más consolidados eran dueños como de la base y la sombrilla, y la producción cultural flotaba en la Ujú. mitad, como deambulando casi con una eterna incertidumbre, y en la pandemia se evidenció que estábamos todos igual, Ujú. ¿cierto? Ujú. Y un gobierno pues que tampoco apoyó como al proyecto cultural de manera sólida, y Ujú. también los dejó pues en esa circunstancia. Entonces eso nos hizo que nosotros 2021 no hiciéramos ningún Ujú. timeback. Decíamos no, o sea, nosotros no tenemos cómo poner el pecho ahora para hacer alguna inversión, riesgo, préstamo, empeño, para poder hacer un proyecto de gestión cultural. Esperemos a ver qué pasa con el ecosistema se fue normalizando, pero a medida que se normalizó, sí nos invitaba a una pregunta, es, bueno, ¿cómo puede ser entonces la gestión cultural hoy? Ujú. ¿Cierto? ¿Cómo entonces cuáles pueden ser los nuevos modelos de sostenibilidad económica? Ujú. ¿Cierto? ¿Cómo nos toca, en pandemia lo vimos, que empezaron a crearse unas colectividades para poder circular y comercializar? Ujú. ¿Cómo se rompieron las liturgias del círculo de comercialización de las obras entre formación, producción, estudio, art dealer, galería, espacio, galería, feria? Ujú.
como si fuera el único medio para poder sobrevivir, y si no participabas de ese círculo así, de esa manera, pues era imposible como seguir adelante. Yo creo que todos esos asuntos se pusieron en tensión en pandemia, Ujú, y entonces eso fue lo que nos llevó a hacer este Time Back, como a preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué? ujú, ¿Cómo podemos, no vamos a replantearlo todo, pero sí empezar a generar ciertas tensiones? Bueno, donde también se traslaparon estas circunstancias entre curador-artista, ujú, ¿cierto? Eh, Básicamente es como si se hubiera un poco develado que esa liturgia que sostenía las prácticas sociales y comerciales dentro del campo del arte no tenían muchas de ellas sentido, ujú, ujú, ¿cierto? Y simplemente lo que soporta y a lo cual todos estamos apuntándole, porque digo todos en general, la institución esto, es ayudar a crecer un campo, y de ese campo ayudar a expandir conocimiento de esto que habitamos día a día ujú, a través de las prácticas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a este sitio nos permite, en el corazón de lo que era la ciudad antes, pensar cómo puede ser, hacia dónde puede ir la ciudad ahora, cómo asumimos las pérdidas que tuvimos, ujú, ideales, ¿cierto? De todos estos símbolos y elementos y conceptos que ya no somos capaces de volver a contener ni de creer. Y entonces, ¿cuáles pueden ser las nuevas maneras y formas de gestionar y de crear sostenibilidad económica y relacionarnos? Entonces, en ese sentido, el festival, entonces Timeback, en ese ujú, sentido, propone hacer un festival. Ya no es como una exhibición, solo Timeback, sino entonces, venga, entonces esto yo creo que empieza a tener lógica de festival. ok, Porque también están esas diferencias, ¿no? Es que si sos feria, es que si sos proyecto expositivo, es que si sos festival, es que si sos... Y en cada una de ellas aparecían como los ujú, rechazos o las aceptaciones. ujú, Y consideramos que después de pandemia lo que necesitamos es agenciarnos, encontrarnos, crear diálogos, ¿cierto? Y en esos diálogos también encontrar nuevas relaciones entre los que participan y el público, ujú, hacer el público más partícipe también, o sea, hacerlo como un poco, yo no quiero utilizar la palabra responsable, pero sí hacerlo parte de, ser parte y parte del ujú, asunto, ujú, no, más allá de que yo pago y vengo a ver qué encuentro, sino ujú, venga, sí, usted está haciendo un aporte de entrada, pero realmente eso se hace también mientras dialoguemos, haya talleres, haya laboratorios, o ujú, sea, esto lo construimos juntos. Y en ese sentido pensamos que la palabra festival y el formato de festival era el más adecuado para que pudiera contener todas esas prácticas que eran muy difíciles de definir en un solo formato. ujú. Ahí entonces, en comparación con los previos timebacks, ¿qué duración tenían estos y este que tiene? Porque digamos que el modelo festival plantea una duración mayor, por ejemplo, a la de estilo Sí. feria, que aquí es como un fin de semana y ya, el mes de las artes, que aquí es básicamente todo el mundo trabajando para programarle a Arbo y no vender nada y ya. Ahí en el caso de ustedes, ¿cómo se dio eso? Antes, ¿cómo funcionaban en términos de tiempo y ahora? Pues los timeback en un principio duraban un fin de semana, Ok, en el marco de evento. El timeback de este año, que es la apuesta que le estamos haciendo, dura casi todo el mes de diciembre. ok. Empieza el 8 de diciembre y se va hasta el 31 de diciembre. O sea, de Y tiene, velitas a año nuevo. sí, tiene una operación entre semana, en Ujú, la cual se descansa un par de días, y la operación fuerte es fin de semana. ujú, Entonces eso también nos permitía poner en prueba y empezar a revisar muchas de las estrategias o procesos que queríamos hacer y que no habíamos tenido la oportunidad de hacer. Y también probar, o sea, el festival sigue siendo un laboratorio. O sea, ujú, algo nos tiene claro es que tenemos que seguir probando y cambiando procesos que supuestamente ya están establecidos. ujú, Entonces, en ese sentido, evidentemente entre semana está la oportunidad de tener unos diálogos, de tener talleres, de tener una agenda cultural que permita un encuentro y otros momentos de conversación. Y los fines de semana, pues claro, evidentemente suscita a un encuentro un poco más festivo, ujú, más siempre la base de los timeback se sostiene sobre una oferta de exhibiciones o de curadurías ujú, enmarcadas dentro de las prácticas del arte contemporáneo, ujú, independiente de lo que vaya sucediendo alterno. Entonces, por ejemplo, pues por decir, en este timeback habrán unas conversaciones sobre temas incómodos, digo incómodos pues para el que nos abordan socialmente, pero que están de pared afuera, ujú, y para eso hemos invitado a una serie de proyectos de gestión cultural que están en la ciudad y que van a entrar a conversar estos temas.
Pero también hay otros temas que invitan como a una conversación más desde el campo de las artes, entendiendo que nos estamos enfrentando a un mes muy particular, ¿cierto? Entonces hay una pieza por ahí que sale que dice muy mal mes para hacer un festival de arte y se tacha el mal y aparece la palabra buen mes. Porque esto es otro riesgo de los que toma Timebag y Salto al Vacío. No sabemos realmente cómo va a suceder esto en diciembre, ¿cierto? Lo decimos pues con cariño, o sea, porque, y así lo hemos dicho con las personas que participan de él. Eso es un laboratorio, ¿cierto? Tenemos dos situaciones en la ciudad. Una, un campo que ya ha trabajado todo el año y que quiere salir a vacaciones. Ya. Pero, pues que vacaciones de ¿para quién? Pues, ¿cierto? ¿Con qué? O sea, también, o sea, hay unas realidades también que hacen que esos imaginarios con los que estábamos antes de pandemia o esos ideales también se han venido como desdibujando, pues una devaluación del peso, una subida del dólar, eso también hace que muchas cosas cambien, una inflación extraordinaria. Entonces también hace que sabemos que pues, la comunidad va a estar acá, es que no, aquí no hay que estar en las ciudades, es que salir a dónde. Entonces también eso nos puso a pensar que pues, diciembre es muy chévere, pero también el campo se queda muchas veces huérfano sin un espacio al cual habitar durante diciembre, que sí, pudiera estar como no produciendo obra, pero sí compartiendo y aprendiendo y en un lugar que es distinto a los museos, porque pues todos sabemos que los museos tienen una agenda que cada vez va fortaleciéndose y que es valiosa, pero que sobrevive de las inauguraciones, ¿cierto? Las inauguraciones, sus picos de interacción y pues durante el mes cada vez llevan más público, lo cual yo agradezco y los apoyamos, somos aliados, pues somos aliados, nosotros los apoyamos a ellos son grandes. Pero que realmente en diciembre no hay nada para hacer en las prácticas artísticas. Y lo segundo es que Medellín hoy está casi al 80% de ocupación hotelera. Eso también dice que hay un gran número de turistas nacionales, no ha entrado diciembre ni siquiera, y de turistas internacionales solo para el próximo año están esperando cerca de 1.300.000 turistas, teniendo presente que Medellín es una ciudad de 3 millones de habitantes. Exacto, o sea, casi la mitad. Qué infierno, ¿verdad? Qué infierno. Sí, claro, y eso lo estamos viendo, entonces todo ese tipo de lógicas y la ciudad respondiendo a tratar de recibir a estos turistas, pues ha cambiado muy rápido, pero también se ha puesto al servicio de, bueno, cómo genero ingresos. Claro. Y entonces sentimos que ahí se pierde un poco esa conversación de la cultura o de las prácticas artísticas, que los museos, como digo, lo hacen bien, pero los espacios desaparecieron, por ejemplo, en Medellín, ¿cierto? O sea, hay muy poquitos espacios independientes, los hay, pero no hay tantos como podría una ciudad como esta, de estas dimensiones y de esta sinergia o de esta energía, ¿cierto? Y muchos están sobreviviendo también como pueden, porque ese turismo no está llegando allá, ¿cierto? Esta circulación de personas está llegando allá. En ese sentido, al tener este lugar en esta locación, nos permite tener este público, y cuando digo tener este público es entrar a conversar con este público, que este público también tenga la oportunidad de tener una ventana y entrar a las prácticas artísticas de la ciudad que se están perdiendo en su gran mayoría. Ok. Harold, digamos como para ir redondeando, entonces los diálogos entre semana vendrían a ser como más teóricos, los de fines de semana más de evento, de celebración. ¿Sí? Estos encuentros teóricos van a girar en torno a preguntas incómodas relacionadas con ¿qué? Pues mira, hay una programación, una agenda académica o cultural que publicamos, pero asuntos de trabajo sexual, asuntos de identidad de género, ¿cierto? Que son temas que han cambiado mucho en el mundo, pero en Medellín también han sido temas que se han tratado con mucha atención y que han suscitado muchos escándalos y encuentros entre alcaldía y población, alcaldías y poblaciones. Ese es otro tema que es un tema definitivamente de asuntos medioambientales y nuestra relación con este planeta. Medellín, para que sepas, pues es una de las ciudades que tienen unos meses en el año donde su nivel de contaminación está casi en rojo, está en alerta roja, o sea, es casi como salir con mascarilla en una ciudad que se ofrece como la ciudad de la eterna primavera y de un clima envidiable, por sus características geográficas, por su tamaño de cuerpo de base automotriz y por el crecimiento acelerado,
hoy está en un problema medioambiental gigantesco. Okay. No es que queramos hablar del medio ambiente porque es el tema de moda, no, es que Medellín hoy sufre un problema medioambiental complejo que dura casi 2 veces al año de unas temporadas muy fuertes. Y eso está trayendo una serie de problemáticas de salud, de respiratorias, y que realmente hay que también de abordarlos. Ese es otro de los temas que tenemos que conversar. Y el tercero, si son nuevos modelos de gestión. Okay. Venga, hablemos. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo planteamos? ¿Cómo sembramos dudas para crear ficciones? Okay. 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 Esa es. Y las exhibiciones se sostienen sobre 4 curadurías base, ¿cierto? La primera curaduría, digo la primera pues, en el orden en que están en acceso. La primera es una curaduría que se llama Polemics, que es de un curador y artista que se llama Pierre Valls. De nuevo, estas lógicas artista-curador, ¿cierto? Que hacen prácticas en ambos lugares. Y esta curaduría tiene un lote de artistas latinoamericanos, de Chile a México. Es una muestra que está más centrada en el archivo y en obras que no solo desde sus temas se acercan a la polémica, sino que también por sus temas o por diferentes condiciones no fueron llevadas a cabo y quedaron casi como en anteproyectos o en proyectos a realizarse. Y entonces ahí nos interesa como revisar el proceso que ha llevado esas obras a no realizarse, casi como una, no quiero decir una censura, pero sí casi como una imposibilidad de muchas formas, de muchas maneras. Temáticas, económicas, de gestión entre los proyectos que han participado. La segunda curaduría es una curaduría de Carlos Uribe, que la hace con artistas básicamente de Medellín, también generando como una muestra de dónde está la conversación local y qué está pasando en estos momentos. Y una mezcla entre artistas muy jóvenes o que están empezando como a tener participación fuerte en el país, con artistas consolidados que ya están como Jorge Ortiz, pues. Y en ese sentido, esa exhibición da como un abrebocas de qué está pasando en Medellín bajo la mirada de Carlos hoy, ¿cierto? La tercera exhibición es una curaduría de Santiago Rueda, bajo un proyecto que trabajamos en conjunto durante este año que se llama Monarco, que es una publicación. Esa publicación reunía una serie de entrevistas y una curaduría de obras que se mostraron de materia editorial, pero acá se va a presentar ya un diálogo en exhibición y puesta en escena de obras que componen a ese proyecto. Y ese, pues, Monarco sí aborda el fenómeno de son memorias ilícitas contadas a través del arte. Pues aborda el ecosistema ilícito, que es un tema que, bien sabes, Santiago trabaja con mucha experiencia y lo hace muy bien. Y la última curaduría es la curaduría de Timeback, que normalmente los Timeback tratamos de tener, o en las últimas versiones, una que la trabajamos al interior, y esa curaduría la estoy haciendo yo y se llama No Todo Está Perdido, y esa hace una invitación entre artistas nacionales, básicamente. Esas curadurías sostienen la muestra, lo que permiten que siempre están presentes durante el mes, y durante el mes hay otro espacio, digamos, otro lugar dentro de la locación que está llena de espacios y habitaciones, y en esas habitaciones están presentadas todos los proyectos que participaron de una convocatoria que hicimos nacional sobre proyectos curatoriales para espacios de gestión, galerías, espacios independientes, casi como quienes se atrevieran también a incomodar su lugar de circulación y probar otras maneras, casi como que encontrar en esa invitación una excusa para encontrarse con otros colegas por fuera de los circuitos tradicionales de mercado, ¿cierto? Y en ese orden de ideas llegaron muy buenos proyectos, hay proyectos del Cauca, de Barranquilla, de Bogotá, de Medellín, y cada uno de ellos van teniendo en sus espacios la posibilidad de socializar sus prácticas, circular obra y, si quieren, vender. Es absolutamente abierto, y entonces hay muchos que están encontrando también una manera de poder terminar el año con ingresos. Ok. Harold, ahí, digamos, pues ya para terminar, yo vuelvo a la pregunta que su merced dejó abierta respecto al saldo pedagógico. Digamos que este doble eje con el que van a operar de cierta forma como que podría empezar como
sí, como a darles luces respecto a cómo responder a ello. Ahí quería preguntarle, porque pues su merced lo mencionó sobre todo como respecto a la documentación, al registro que se hace del evento y es dentro del saldo pedagógico que pudiera arrojar Timeback, cómo se consideran, porque igual en 8 versiones han pasado muchas personas por los diferentes modelos que han implementado, se han desarrollado proyectos que después han tenido como presencia incluso en instituciones, por lo que su merced mencionaba de la obra de Livia Posada, etcétera. Ahí cómo han intentado acometer ese modelo, como el clásico de página web con todo, archivo, cómo opera. Hoy esa es una pregunta que nos estamos haciendo, Guillermo. Ok, O sea, para mí esa es la gran pregunta de Timeback hoy. ok. No es, eh, no quiero decir que sea menos, lo absoluto lo es todo, pero digamos que estamos pasando de revisar cómo hacer un modelo de gestión de exhibición y circulación de prácticas artísticas a cómo estructurar un modelo de documentación, ¿cierto? Cómo estructurar un proceso que permita entregar herramientas para la consulta y la investigación, cómo empezar a tener otras conversaciones con los artistas que participan o los proyectos que se vinculan. Entonces, hoy en el festival vamos a probar una serie de estrategias, ¿cierto? Ok. Tratar desde entrevistas semiestructuradas hasta grabación de conversaciones, suscitar charlas y tener registros de diferentes formatos, ¿cierto? Este año tratamos de pedirles a los artistas, porque eso suena muy raro, pero pues realmente ha sido un proceso de que nos envíen un poco más de información sobre sus procesos y sus obras, ¿cierto? Más allá de eso, la obra enviada, como que nos comenten, y los que no, pues básicamente los abordaremos en sala y que nos comenten realmente cuál es su proceso y hacia dónde va. Y decir que durante el festival vamos a tener esa respuesta, no. Trataremos de abordar el festival y el territorio casi desde una estrategia de investigación basada en artes, casi con algunas metodologías que están aplicadas a esos procesos de investigación, ¿cierto? Para tener la mayor cantidad de información y con calma sentarnos a decir, bueno, listo, ahora sí creo que con esta información podríamos empezar a desarrollar estos formatos de entrega de información y ya revisaremos si es o página web y todo colgado, o si son formatos de podcast con audio, o si nos permite hacer cápsulas de video. Pero hoy lo que queremos tener presente es que esa relación y ese encuentro con los artistas y con los que participan del campo sea un poco más consciente en virtud de crear documento. Ok, ok. Vale, Harold. Pues su merced, muchísimas gracias. No, pues a vos por llamarnos, por permitirnos aquí compartir toda esta aventura que ha sido Timeback. Y nada, pues Medellín va a estar sabroso en diciembre. Sí, no, de 8 de velitas a Año Nuevo hay que estar pendiente de ustedes a ver el Bueno, tiquete en cuanto se estalla y a ver si se no, puede pasar tiempo por allá porque gastar en euros y dólares pues está imposible. no, toca la tierrita, El turismo interno. el turismo interno. Bueno, Vale, Guillermo, muchas caballero. gracias, hermano. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao, pues.